En este vídeo voy a intentar resumir en el menor tiempo posible lo que son 4 años de ingeniería de teleco en la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto en la ETSID. Para quien no me conozca, soy Nico Sobrino, ingeniero de teleco. Actualmente me dedico en mi canal de YouTube a explicar lo que es la tecnología de Bitcoin, pero quería hacer un vídeo distinto ya que este youtuber me inspiró bastante y me gustó este vídeo que hizo explicando ingeniería eléctrica y creo que puede ser bastante útil hacer lo mismo con el caso de teleco. He trabajado como ingeniero, creo que tengo una estructura de conocimiento de teleco bastante amplia y en este vídeo quiero un poco transmitir lo que es el concepto general de que se van a ver en todas las asignaturas, porque al principio cuando entras en la escuela no te estás enterando de mucho y no sabes ni entiendes por qué tienes que estudiar esas cosas ni el significado que tienen. Por lo tanto, vamos a pasar de lleno a ver en esta página que tenemos aquí las asignaturas divididas en distintos años y a explicar un poco qué se hace en cada una, qué vas a ver y qué vas a aprender. El primer año es un año jodido, tienes que echarle horas, la mayoría de gente se lleva bastante susto. A mí me quedaron 8, suele ser por norma que a la gente le queden por ahí, porque vienes del colegio, te crees que lo sabes todo, te crees que estudias al final y lo vas a probar, pero no es el caso. Hay que echarle horas, hay que echarle las tardes y es un cambio bastante radical del colegio a una ingeniería. Álgebra y cálculo, asignaturas de matemáticas un poco más difíciles que las mates de bachillerato, sobre todo cálculo empiezas a avanzar donde te quedaste en bachillerato, integrales, derivadas, conceptos un poco más avanzados que sirven luego para una base matemática que vas a utilizar en el resto de la carrera, pero sobre todo son resolver problemas matemáticos y resolver operaciones y hacerlo lo más rápido posible, funciones, etcétera. Álgebra, pues es un poco más abstracto, no son tanto operaciones matemáticas, sino un poco más temas de vectores, matrices, espacios vectoriales, intentas un poco dar más forma matemática a estructuras de la realidad, que luego eso va a aplicar en conceptos como, pues yo qué sé, y que los ordenadores entiendan vectores y etcétera. Los ordenadores entienden las matemáticas gracias al álgebra, cosas de ese estilo, y esto lo ves básicamente resolviendo problemas y haciéndolo como un mono. No vas a entender muchas cosas, pero luego vas a entender cómo se aplica la álgebra en el resto de dominios de la realidad y de la tecnología. Física General 1 es un poco más avanzado que física de bachillerato, entiendes o empiezas a ver cosas como la conservación de la energía, problemas de ese tipo, movimientos circulares, pero bastante más desarrollados que la carrera, o sea, quizás es de la física general o de la física un poco más mítica, pues los problemas más avanzados y hay que echarle horas, hay que estudiarla. Esta asignatura se la puede complicar porque la suelen complicar en los exámenes. INIT es bastante sencillita, es una introducción un poco básica a la carrera, solo 3 créditos y esta asignatura no hay problema para aprobarla. Y llegamos al mayor rabo de primero, que es circuitos. Aquí vamos a ver pues nuevas, cosas bastante difíciles. Es la primera asignatura como de teleco o de ingeniería a la que te enfrentas, empiezas a entender términos como resistencias, bobinas, condensadores, análisis en el tiempo, análisis en frecuencia. Vamos a ver mucho de esto, muchos circuitos que entender. Estos son bastante más sencillos que los que hay en la asignatura, pero bueno, empiezas a entender pues eso, todos los temas de potencia eléctrica. La primera asignatura a la que hay que echarle muchísimas horas. Por lo menos 100 horas de circuitos son necesarias para empezar a poder optar al 5, pero es una asignatura vital que vas a utilizar en el resto de la carrera. Pero más allá de eso, vas a ver todo este tipo de cosas, diagramas, circuitos, generadores, diferencia entre voltaje, tensión, algo imprescindible para cualquier ingeniero. FETEL, fundamentos telemáticos fácil, esta asignatura sale. Vamos a ver aquí que nos sale un poco en internet para poder enseñaros, pero básicamente empiezas a entender un poco la base de lo que es un teléfono comunicándose a distancia, cómo se codifican los archivos, los bits, qué es una señal, un transmisor, receptor, pero a bajo nivel. Todavía no te involucras mucho en el tema y es importante para que a nivel fundamental empiezas a entender lo que vas a estudiar. Es un poco básico la primera asignatura de redes, la primera asignatura de ordenadores que vas a ver. Física General 2 es más fácil que Física 1. Vamos a ver más cosas como de termodinámica, etcétera. Cosas un poco más avanzadas o de otro aspecto que Física General 1, pero en general esta asignatura suele ser más fácil que Física 1. Yo recuerdo sobre todo cosas de termodinámica, algo de química, pero son conceptos que luego a lo largo de la carrera, procesos adiabáticos, son cosas que a lo largo de la carrera no suelen avanzar mucho más.
Análisis vectorial, vital, asignatura jodidísima, son mates bastante más avanzadas que cálculo que álgebra. Aquí ya te metes en cosas de gradientes, integrales triples, integrales de superficie, operaciones matemáticas difíciles que luego son importantes para otras asignaturas de física como electromagnetismo, en el que tienes que saber entender y resolver este tipo de operaciones, que al final una integral lo que hace es representar un espacio en el que se hace una operación. Por lo tanto, asignatura de mates importante y difícil a la que hay que echarle horas. Este tipo de problemas son bastante típicos en ABEC, en los que te encuentras pues un volumen, una superficie y te piden calcular áreas, pero con bastante complejidad, o sea que hay que echarle horas a esta asignatura porque son operaciones matemáticas bastante complejas y desarrolladas. Siguiente asignatura, INEL, Introducción a la Electrónica. Creo que esto tenía que ver mucho con temas de transistores, bastante más fácil que circuitos. Esta asignatura, si le echas las horas, no se te va a complicar, no hay más complejidad que echarle las horas y sale. Programación está entretenida, es la primera asignatura en la que empiezas a ver funciones de programación, el lenguaje Java, empiezas a entender temas de ifs, temas de bucles, lo resuelves en papel y te vas a tu casa. Esa asignatura que es importante entender, también empiezas a programar alguna suma, algún temas de lenguajes orientados a objetos y empiezas a entender un poco los conceptos básicos de la programación y de cómo los ordenadores interpretan instrucciones, etc. Asignatura importante porque luego va a haber mucho de esto en la carrera. Fundamentos de gestión empresarial, típica de empresa, con temas de balances y demás. Y métodos matemáticos, es una asignatura un poco rara. Empiezas a ver matemáticas un poco más avanzadas que en álgebra, temas de ecuaciones diferenciales, que son útiles para circuitos también, y cosas de este tipo, operaciones un poco raras. Métodos matemáticos MMAT hay que chaparla, simplemente lo mecanizas un poco y vas sobreviviendo como puedes a esta asignatura, porque no son mates muy difíciles, pero sí son complejas de entender y realmente yo creo que de esta asignatura nunca nadie se acordando de nada. Llegamos al segundo curso y aquí es donde la carrera se vuelve absolutamente loca. Este curso es una barbaridad, es el umbral entre sacar la carrera o no sacarla. Este curso hay que morir, hay que echarle muchísimas horas, es muy difícil todo, no hay que perder una tarde, hay que echarle, ya digo, un montón de esfuerzo, pero si acabas este curso, sacas la carrera. Es decir, no hay más dificultad que la que te encuentras en este curso y si apruebas todas las asignaturas de este curso y en concreto las que iré haciendo hincapié, no te vas a encontrar nada más jodido en tu vida. Por lo tanto, tenemos dos asignaturas de inglés. Estas son fáciles y tranquilas, estas salen sin mayor problema. Vas a tener que tener el FIRST, por lo tanto, tenlo en cuenta antes de cursar las asignaturas. Y nos encontramos con LMG, electromagnetismo, una barbaridad de asignatura. Esto es una locura. Empiezas a entender todas las ecuaciones de Maxwell, todas las leyes del electromagnetismo, empiezas a aplicar todas las matemáticas complejas que has visto en primero y tienes que resolver unos problemas que son auténticos rabos. Empiezas a entender el concepto de carga, la fuerza eléctrica, que supone que una carga esté en movimiento, cómo crea el campo magnético, cómo ese campo magnético y eléctrico se propagan y van juntos de la mano, cómo son inseparables, cómo radiar o cómo radian esas ondas, cómo inducir corriente a través de ese campo magnético, las leyes de Maxwell y todo eso con una matemática compleja en la que tienes que ser muy rápido para resolver los problemas. Y esa es también en parte una de las complejidades, que no importa tanto entenderlo, sino resolver rápido la matemática. Pero esta asignatura hay que echarle horas, es jodida y es la primera asignatura de ingeniería real a la que te enfrentas junto con circuitos. EIMBE, electrónica de instrumentación básica, esto creo que eran temas de amplificadores, no es muy difícil, es relacionada con circuitos, tienes cosas de electrónica, empiezas a ver un poco cosas un poquito más avanzadas de amplificadores, ganancias y demás, pero no es una asignatura difícil. Esta asignatura, si la estudias, sale. Señales y sistemas, para mí otro rabete, es jodida, empiezas a un poco ver lo que es un sistema de telecomunicación, cómo se analizan matemáticamente las señales, cómo se puede hacer en función del tiempo o en función de la frecuencia, qué es en sí la frecuencia, transformadas de Fourier para ver una misma señal en el tiempo y en la frecuencia, diagramas de bloques de esos mismos sistemas, la respuesta del sistema, es decir, lo que te devuelve el sistema si tú le introduces una señal, tiene bastante que ver con este tipo de cosas. No sé si aquí hay temas de filtros, pero es bastante probable que sí. Aquí podemos ver una señal en el tiempo y otra señal en la frecuencia. Esto te va a saltar de verlo en ese sheet. Temas de modulaciones, senos,
una asignatura muy matemática, hay un montón de operaciones de este tipo en la que tienes que transformar del tiempo a la frecuencia con Fourier, entender bien los cosenos, y es una asignatura jodida también, hay que echarle horas y entenderla bien porque si no, no te vas a estar enterando de nada de la matemática que estás resolviendo. Es también muy útil porque empiezas a entender lo que es el concepto de sistema como conjunto y no es más que al final una función. Cuando tú le introduces una señal te devuelve otra cosa y analizas también matemáticamente desde ese punto de vista, que es bastante interesante las conclusiones a las que llegas. Señales aleatorias, SALT, esto es una barbaridad. Esto no tiene ningún tipo de sentido, esta asignatura es jodidísima. Hay que echarle las horas, el tiempo, vas a ver cosas como procesos estocásticos, características de esos procesos estocásticos, temas de probabilidad, de aleatoriedad, y no es una asignatura muy útil en mi opinión, es una asignatura en la que tienes que sobrevivir como puedas. Vas a ver muchos temas de ruidos, cómo afectan esos ruidos a los sistemas, cómo tienes que evitar esos ruidos, el tema del ruido blanco también estoy viendo por aquí recordando, y esta asignatura es jodida, intenta quitártela ASAP porque es una auténtica desgracia, a mí no me gustó nada, pero te puede encantar, matemáticas muy complejas y todo conceptos súper abstractos. Electrónica digital está muy guay, es una asignatura donde empiezas a ver cómo se comportan lo que son los componentes digitales, empiezas a construir circuitos digitales, vamos a buscar unos ejemplos, empiezas a ver todo el tema de puertas lógicas, cómo puedes crear memorias, temas de flip-flops, este tipo de cosas te los vas a encontrar también. Puertas lógicas hay un montón, tablas de verdad, multiplexadores, que son esos componentes electrónicos que forman un circuito digital y que luego eso avanza a memorias, CPUs en asignaturas posteriores. Por lo tanto, la asignatura es muy útil, conviene entenderla, es entretenida, los exámenes mola hacerlos porque tienes que ir construyendo ese circuito. Son la base de los ordenadores al final, cómo funcionan, y un ingeniero de teleco tiene que entender esto bastante bien. Es una introducción, es básica, no es difícil, le echas las horas y la apruebas. En electrónica digital también vas a empezar a entender el concepto de bit, apagado, encendido, cómo se interpretan esos bits, cómo se transmiten esas señales en parte, cómo se controlan los sistemas digitales con la señal de reloj, etc. Y en electrónica analógica también ves un poco componentes electrónicos, pero analógicos. ¿Qué significa esto? Que no se comportan en función de ceros y unos o de bits. Creo que esto era sobre todo temas de osciladores. Con el AN, que es electrónica analógica, ves un poco la diferencia entre el mundo digital y analógico y te encuentras problemas de este tipo que parecen difíciles, pero no lo son. Son más todo tema de amplificadores, transistores, alta frecuencia, baja frecuencia. Y ahora se viene la barbaridad. Estas asignaturas son las más jodidas, yo creo. Teoría de la comunicación, TCM, esto es una barbaridad. No sé cuántas horas tendré de TCM, pero muchísimas. Es una asignatura súper larga, no acaba nunca y te introduce a lo que es todos los conceptos importantes a la hora de considerar la telecomunicación, tanto a nivel de antenas, a nivel de señal, a nivel de transmisor, a nivel de receptor, a nivel de modulación, cómo funcionan las señales, cómo funciona el ruido, cómo lo gestionamos, todo el tema de Shannon, la capacidad de los canales, cómo se codifican las señales eléctricas para poder enviarlas por el aire y para que una antena la pueda recibir y volver a convertirla en información. Asignatura complejísima, larguísima, pero que ya te coloca, una vez la apruebas, en un nivel de conocimiento bastante amplio de teleco y ya más o menos sabes de lo que estás hablando. Ya cuando te estudias TCM y cuando acabas TCM y cuando apruebas TCM, más o menos ya tienes un nivel de teleco considerable y puedes entender lo que está pasando cuando ves un problema de señales, cuando ves un problema de antenas, etcétera. En TCM ya sí que vemos bastante lo que es todo el concepto de la transformación de Fourier. Se utiliza muchísimo, por eso es importante ese SIT tenerlo bastante bien pillado y te hartas de ver este tipo de cosas, cómo se suman las señales, conceptos complejos y abstractos que vas a empezar a entender, y es una asignatura bastante útil a lo largo de la carrera. Campos y ondas, COTE. Yo tengo auténticas pesadillas con esta asignatura. Es una barbaridad. Creo que está dividida en 3 puntos. Es como siguiente a LMG. Empiezas a ver cómo esas señales se radian en el espacio, cómo interactúan con ese espacio, temas de
impedancias, canales de transmisión, cómo esas ondas entran en las impedancias, cómo se reflejan, cómo tienes que considerarlas para poder enviar, el teorema de Poynting también, líneas de transmisión, empiezas a entender las polarizaciones de las ondas, cómo tienes que ordenarlas para que puedan llegar a esa antena y no me acuerdo de mucho más, pero esta asignatura es jodida, abstracta, hay que echarle horas, cálculos matemáticos complejos y bastante desagradable, la verdad, a la hora de evaluarla, pero una vez la pruebas sales chetadísimo en temas de física, en temas de ondas, ya empiezas a entender bien. Redes y servicios, asignatura vital, asignatura importantísima, es la primera asignatura de redes donde ya empiezas a entender todo tema de protocolos, cómo se comunican los ordenadores, etc. Y asignatura que si luego vas a hacer la rama de telemática, como es mi caso, es importantísima porque es la base donde se asientan cómo funciona Internet, cómo se comunican las máquinas, todo el tema de protocolos, cómo la información se divide en segmentos, en distintos paquetes y cómo los routers enrutan, cómo los switches simplemente dirigen, cómo los ordenadores interpretan y cómo funciona básicamente Internet y las redes. Asignatura importantísima. Análisis y diseño de software. Aquí vas a ver temas como algoritmo de Dijkstra. A ver si lo encuentro. Es un poco el diseñar software un poco más complejo, un poco más avanzado que el que das en Progra 1 y sobre todo vas a ver algoritmos como el de Dijkstra, algoritmos de ordenación que luego son útiles o sirven para el resto de la carrera, pues poder aplicarlos y poder entender cómo funciona un poco el software más avanzado. Hay que echarle horas y cuesta tiempo, pero sale. Análisis y diseño de circuitos, ADCT, no es demasiado complicada, es donde empiezas a ver un poco tema de filtros y tema de circuitos, pero ya aplicados realmente al teleco, empiezas a ver cómo puedes, creando determinados circuitos con bobinas y condensadores, básicamente tener un filtro que elimine el ruido de una señal, y no me acuerdo mucho más, pero es básicamente análisis de circuitos, pero un poco más aplicado al teleco y también con una mecánica para poder diseñar determinados elementos que te ayuden con las señales que tienes en el sistema. Y esto es básicamente segundo, ya digo, si salís de segundo habéis acabado la carrera porque el resto de cosas no son más complicadas y simplemente va a ser echarle las horas. Pasamos a tercero, un curso que es jodido pero al que llegas curado de espanto de segundo, es decir, no se te va a complicar tercero si no se te ha complicado segundo, simplemente vas a echarle las horas de estudio y va a salir. Circuitos electrónicos CELT es una asignatura en parejas, hay que diseñar analógicamente y digitalmente una solución que te proponen, te van dando los pasos, es importante controlar de EDIG y de ELAN para esta asignatura, pero simplemente vas a través de una protoboard, vamos a ver lo que es una protoboard, vas un poco construyendo un circuito analógico con resistencias, con condensadores y vas dándole forma para que luego transformar una señal que recibes al principio del circuito, con el circuito que tú creas la transformas y la introduces dentro de un sistema digital y luego ya programas ese sistema digital para que la señal haga X. En mi caso creo que era un traductor de Morse. Nos recibíamos una señal en Morse y la teníamos que codificar, etcétera, para que luego saliese por una pantalla digital lo que significaba. Es útil porque aprendes bastante. SDG1 me parece una asignatura importantísima. Sistemas digitales 1 me parece una asignatura vital. Yo aquí entendí de verdad lo que significaba el tema de los lenguajes de programación. Vas a ver mucho de lenguaje máquina, que es básicamente el lenguaje de más bajo nivel. ¿Qué significa esto? Los ordenadores solamente entienden señales eléctricas, impulsos eléctricos en forma de ceros y de unos, pero tenemos un lenguaje máquina que está por encima de esos movimientos de electricidad que son mucho menos legibles para los humanos, pero un poco más legibles que los movimientos de ceros y unos. Y aquí tenemos un ejemplo de ese lenguaje máquina o lenguaje ensamblador, que son básicamente movimientos de memoria, y aquí vas a entender cómo puedes pasar desde tener unos bits en la capa física moviéndose a tener un lenguaje en ensamblador donde todo eso se puede ordenar más y empezar a dar instrucciones un poco más complejas gracias a la abstracción que hemos hecho de los bits, y posteriormente como con el lenguaje ensamblador puedes tener lenguajes como C, que son lenguajes más fáciles de interpretar para los humanos, pero que no termina de ser lenguaje de alto nivel, donde ya son el resto de lenguajes de programación un poco más de alto nivel como Python, JavaScript, etc.
y realmente empiezas a entender cómo siempre que tú programas existe una conversión, es decir, cuando tú tienes una función en C, esa función en C siempre se tiene que interpretar el lenguaje ensamblador y cómo ese lenguaje ensamblador interpreta esas funciones para que los ordenadores hagan las operaciones físicamente a través de los bits. A mí me ordenó muchísimo la cabeza esta asignatura y entendí el mundo digital de una manera mucho más intuitiva. TINF, teoría de la información, jodida, es como el avance o la continuación de SALT. Aquí veíamos bastante cosas de temas de Shannon, codificaciones de información, también una matemática compleja, temas de cadenas de Markov. Es una asignatura un poco desagradable, pero que la estudias y acaba saliendo. CDSN, asignatura difícil, asignatura jodida. A mí no me gustó nada, es una asignatura muy abstracta donde te metes en temas de señales bastante profundos, conceptos matemáticos desagradables y realmente no te acabas de enterar muy bien de lo que estás estudiando y de lo que estás haciendo. Aquí ves muchas cosas de este tipo de sistemas, análisis de señal en la frecuencia, análisis de señal discreta, señal continua. Hay un libro tochísimo, hay unos laboratorios en MATLAB donde tienes que currar bastante y es una asignatura que pienso que personalmente muy poca gente se entera de lo que está haciendo y simplemente memoriza el examen y lo resuelve, pero ya digo, son básicamente todo el tema de las señales en el mundo digital que está hecho para ceros y unos, analizados matemáticamente en sistemas, como si fuese ese SIT, pero en el mundo digital. Un poco desagradable y ya digo, esta asignatura creo que es bastante compleja y hay que estar muy atento para entender todo bien, todo lo que está ocurriendo. Sistemas de transmisión, pues una asignatura bastante telekill, simplemente analizas un poco sistemas de teleco en general, desde la antena de transmisión a la antena de recepción, las pérdidas que tienes en el medio, la ganancia de la antena, cómo tienes que ajustar la ganancia para que tu señal llegue sin ruido y todo eso analizado matemáticamente. Temas de impedancias también, temas de líneas de transmisión existen y es un poco una asignatura bastante general de teleco, no está mal, lo ordena bastante la cabeza y no es una asignatura demasiado difícil. Redes de ordenadores, la segunda asignatura de redes o la tercera, es bastante fácil, no es tan difícil como redes 1. Aquí empiezas a entender un poco temas de protocolos, más TCP, cómo se organizan las redes de los ordenadores, cómo se comunican, el tema del backbone. Bueno, un poco una asignatura de redes no muy avanzada, pero empiezas a involucrarte un poco más en el tema de las redes. Radiación y propagación, pues como COTE es una asignatura donde ves temas de cómo funciona el espectro electromagnético, funciones de lo que es la energía, temas de radiación, cómo funciona eso dentro de las señales y básicamente una asignatura de física, como si fuese electromagnetismo, pero también bastante enfocada a teleco. Este concepto se explica bastante en RDPR, donde ves todo el espectro electromagnético y cómo cambian las ondas de ese espectro electromagnético en función de su frecuencia, de su longitud de onda, cómo tenemos desde la luz visible a los rayos gamma y bueno, todo esto traducido a operaciones matemáticas que tienes que resolver en un examen como todo. Asignatura que hay que estudiar un poquillo. Organización de empresa. Es como la empresa que tenemos en el primer curso, pero un poquito más avanzada. Hay un trabajo grande, no hay que dedicarle mucho tiempo, pero es importante porque luego al final donde vas a trabajar es en una empresa. SDG2, me parece muy guapa esta asignatura. Básicamente coges una FPGA, creo que era una placa, un microprocesador y lo programas desde cero en C. Es la continuación de SDG1 y donde ya te viene bastante bien entender cómo se traduce todo ese código de bits hasta el lenguaje en C y cómo con ese lenguaje en C puedes crear funciones y organizar la comunicación que hay entre el hardware y el software para crear o estructurar tu microprocesador para que haga lo que tú quieras. Sistemas de energía, asignatura vital. Vale, esta asignatura es importantísima. A mí aprendí muchísimo con energías. La primera parte de la asignatura son todo tema de trifásica, electricidad, importantísima, cómo se genera electricidad y cómo se comportan circuitos trifásicos, cómo se transmite, cómo llega hasta la carga, etcétera. Y luego también hay temas de transformadores, sobre todo muy relacionado con la electricidad. Vas a entender bien la electricidad y también temas de fotovoltaica, cómo al final consumimos toda esa energía del sol para transformarla en electricidad, cómo funciona toda esa tecnología, un análisis matemático y de circuitos en el examen
Y luego también hay parte de teoría de generación de energía, consumo de energía, cómo se genera la energía, el movimiento, transformación de la energía. Asignatura que hay que echarle bastantes horas, sobre todo al tema de análisis de trifásica, pero me parece súper útil. Copete. Copete, asignatura bastante desagradable, no porque no sea interesante. Aquí vemos un poco cómo podemos transmitir señales en lo que es la luz y dentro de la fibra óptica y cómo codificar esa información. Pero la verdad que son matemáticas un poco abstractas y complejas y en sí desagradables. Los exámenes no son muy cómodos. Pero bueno, básicamente empezamos a entender cómo funcionan los sistemas de comunicaciones ópticas, un transmisor óptico, un receptor óptico, cómo todo tiene que ir por la fibra, como pues el mismo análisis que hacemos de los sistemas electromagnéticos, pues para la luz y para las comunicaciones ópticas y cambiando un poco las matemáticas. Los laboratorios a mí no me gustaron mucho, pero bueno, es una de esas asignaturas que o te encanta o tienes que sobrevivir a ella y salir como puedas. Ecom es bastante parecida a Extra. Básicamente es un análisis un poco más en detalle de lo que son los elementos involucrados en un sistema de comunicación. Creo que está dividido en transmisores, receptores y no sé si el siguiente era algo de el canal donde se envía la información, pero básicamente te metes en lo que es la antena transmisora, ves los elementos que tienes, ves lo que hace cada elemento con la señal y cómo cada elemento es importante para que la señal se pueda transmitir con X características o con X importancia para que no se pierda, etc. Hay mates, hay circuitos y ya empieza a ser una asignatura bastante general y concreta de teleco, donde tienes que tener bastante conocimiento un poco de todo lo que hemos visto en cursos anteriores para poder aprobar y poder entender de lo que estás hablando. Aquí vamos a ver qué sale si buscamos ECOM, pero sí, básicamente es análisis de las señales. Este libro lo podemos utilizar en el examen, quiero recordar, y básicamente un poco pues todo el tema de... Es asignatura muy de teleco. Core es una asignatura muy útil, computación en red es la que mejor nota tengo, saqué un 9,5 y básicamente empiezas a juntar todo el tema de redes con programación, empiezas a ver todo el tema de APIs, API REST, cómo se hacen peticiones, temas de bases de datos, cómo se construye una web, cuáles son los protocolos que funcionan para qué, cómo una API puede enrutar, cómo te devuelve la información, cómo puedes acceder a ella. Es decir, es un poco la estructura digital alrededor de las redes de ordenadores, pero que te permite también a nivel de programación interactuar con ellas y dividir un poco o estructurar y ordenar toda la información para que sea una parte base de datos, otra parte la información o las funciones que sacan la información de la base de datos, que eso es la API. Es una asignatura que no es difícil y que es muy útil porque ya empiezas a conectar todo y cómo funciona la tecnología digital y la tecnología de las redes en conjunto. Y luego en concreto, en cuarto, para el grado que yo hice, que fue telemática, es muy útil. En cuarto hay 4 ramas distintas: sistemas de teleco, telemática, electrónica y audiovisuales. Yo hice teleco, que es más la parte de redes, es más la parte de la informática, y vamos a pasar a verlo. Redes corporativas es la asignatura de redes más avanzada. Si apruebas esta asignatura y si te la estudias bien, tienes un conocimiento de redes increíble, de protocolos, de cómo se gestiona la información a gran escala, cómo los grandes enrutadores de información utilizan los protocolos para llevar la información de un punto a otro de la manera más fácil posible, cómo se divide todo en paquetes, todos los protocolos que te puedas imaginar. Es una asignatura bastante interesante y en la que aprendes muchísimo de redes. Segu, pues es una asignatura básica de ciberseguridad. Empiezas a entender todo el tema de vulnerabilidades, cómo proteger bases de datos, qué significa que haya un exploit, vulnerabilidades de CIA 0, pues es una asignatura de ciberseguridad, un poco introducción, que luego se va poniendo un poco más difícil. También tiene bastante enfoque a la empresa, por lo que es bastante útil. Hay prácticas como hacer capture de flag y va bastante útil esta asignatura. RCMO es, bueno, redes móviles, simplemente hacer un examen y poco más. Temas de antenas, temas de 5G, temas de 3G, la historia de las comunicaciones móviles y cómo funciona la información dentro de esas redes para que funcione y para que haya varios usuarios utilizando la misma antena. Con mates lo resuelves fácil, no es una asignatura muy compleja. Ingeniería web, básicamente es ingeniería web, simplemente desarrollo de frontend. Hay una primera parte que es para aplicaciones de escritorio y otra segunda parte para aplicaciones móviles. Y bueno, aquí sí que te vas especializando más en temas de frontend, haces... ¿qué lenguaje era? Temas de React
y sobre todo te centras en ese lenguaje y bueno, empiezas a entender cómo el frontend recibe datos de una API, cómo los interpreta, los muestra en una interfaz. Es básicamente programación web, programación de aplicaciones. CDPS, Centro de Datos y Provisión de Servicios, me parece la asignatura más importante del año. Esta es la asignatura de la que más he aprendido en la carrera. Empiezas a entender el concepto de máquina virtual, empiezas a entender el concepto de contenedor, entiendes cómo la información está organizada dentro de un servidor, entiendes cómo se protegen los servidores, entiendes cómo funciona un centro de cálculo, cómo acceder a esa información, asegurarla. Es una asignatura súper útil y que para dedicarse luego a temas de cloud, a temas de ciberseguridad, a temas de informática, esta asignatura es imprescindible. Es lo que más recomiendo, estudiarse bien esta asignatura y entenderlo todo bien, porque los conceptos que aprendes en esta asignatura son importantísimos. Redes y servicios radio, bastante parecida a RCMO, haces el examen, empiezas a entender temas de radio, cómo funcionan temas de frecuencia, cosas de Bluetooth también había, cómo se divide en el espectro para que esa información llegue bien. Asignatura que te estudias y apruebas. DORE, Dimensionado de Operación de Redes, es una asignatura donde tienes que hacer un trabajo como si fueses un operador de teleco, como si fueses a llevar a cabo un proyecto propio de teleco donde pones tus antenas, pones tus centrales y haces cálculos económicos y cálculos de viabilidad del proyecto, etc. IST también es una asignatura súper útil, ISST, Ingeniería de Sistemas y Servicios Telemáticos, y en esta aplicación lo que te hacen es, en esta asignatura lo que te hacen es desarrollar una aplicación totalmente por tu cuenta. Lo que tienes que hacer es simplemente en un grupo desarrollar una aplicación de un tema en concreto. Nosotros era una aplicación, creo, para una aplicación parecida como a Splitwise, esas que dividen gastos, y simplemente lo que tienes que hacer es crearte todo, el backend, el frontend y conectarlo, crear la base de datos, asegurarla, conectarla con el frontend, desarrollar la API, las rutas, los usuarios. Es decir, es una aplicación donde una asignatura donde si la estudias bien vas a entender cómo funcionan las aplicaciones, la conexión que tiene con el frontend, cómo la interfaz principal tiene que siempre estar conectada con la base de datos para mostrar la información de manera segura o de manera coherente. Y es una asignatura bastante útil porque aprendes mucho sobre ese tema y sobre cómo funcionan las aplicaciones informáticas. TFG, lo que te gestiones, tienes que hacer una entrega de un tema en concreto de lo que más te haya gustado. Esto recomiendo empezar a gestionárselo al principio de curso de cuarto. Y recomiendo muchísimo hacer prácticas el segundo cuatrimestre porque cuando empiezas a aplicar en el mundo real o en el mundo laboral todos estos conocimientos que adquieres a lo largo de la carrera, es cuando realmente entiendes su utilidad y aprendes muchísimo de lo práctico que es estudiar esta carrera y de poder entender muy bien la tecnología que permite que el mundo funcione y que permite que los ordenadores funcionen y que permite que las comunicaciones a distancia funcionen, y todo eso es muy útil más con todo temas de IA, informática, todo se está desarrollando muchísimo actualmente. Así que este era un poco el vídeo que quería traer, resumir los 4 años del curso de Teleco en la EDSIT de la mejor forma posible o de la manera más rápida posible, no de la mejor forma, para que tengáis un resumen y un contexto de lo que os vais a encontrar en general.